Bueno, pues buenas tardes a todos. Resuelto ya los problemas técnicos. Antes de comenzar me gustaría pedirles por favor que apagaran sus móviles o los colocaran en silencio, sobre todo por respeto a nuestro conferenciante de esta tarde, ¿no? Bien, como siempre antes de comenzar, bueno, en primer lugar darles las gracias por su asistencia, como les digo siempre en estos miércoles del Aula de la Energía, ¿no? Su participación es realmente la principal motivación para que sigamos haciendo esta labor de difusión, ¿no? de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la tecnología, del uso y de incluso aspectos tangenciales relacionados con la energía, ¿no? Por supuesto, agradecer al ponente, al conferenciante que tenemos esta tarde, a Raúl Guanche, del Instituto de Hidráulica de Cantabria, de la Universidad de Cantabria. Ahora le presentaré con un poco más de detalle. Agradecer también, como siempre, al Ateneo que nos recibe en estas fantásticas instalaciones. Es siempre un placer estar aquí. Y, por supuesto, a todo el equipo de la Cátedra de Energía que hace también posible que todo esto funcione, ¿no? Bueno, como siempre me gusta hacer una pequeña introducción muy breve porque realmente el interés es escuchar a nuestro conferenciante, pero sobre todo por motivar la programación de cada ponencia en concreto, ¿no? Como ustedes saben, porque me consta que muchos repiten, ¿no? en estas charlas, el objetivo en algunos casos decía antes que era revisar soluciones o tecnologías o aplicaciones tecnológicas. Otras veces hablamos de cuestiones culturales o de cuestiones que tienen que ver, incluso como veíamos hace menos de un mes, con cuestiones de geopolítica relacionadas con la energía. Y en el caso de hoy, la charla es una charla que teníamos mucho interés en traer y que por cuestiones de calendario hemos ido posponiendo en varias ocasiones y que tiene que ver vamos a decir así, con el recurso, con las tecnologías asociadas a la generación, en este caso relacionada con la energía del mar, ¿de acuerdo? En todas sus versiones, ¿no? Y estaba pensando internamente que tendemos siempre a pensar en la energía eólica offshore, pero en realidad toda la energía que proviene, ¿no? del entorno marino es una energía que desde el punto de vista tecnológico tiene muchísimas variantes, cada una con su peso, y esto es lo que hoy seguramente Raúl nos va a explicar, ¿no? No tengo que explicar en este entorno tampoco que en un país como el nuestro, que tiene más de 10.000 kilómetros de costa, ¿no? Si uno considera, antes lo discutíamos, ¿no? todo el perímetro, realmente la disponibilidad del recurso en cuanto a posibilidades es inmensa. También es cierto que en un país como el nuestro, ¿no? Una cosa es la disponibilidad del recurso y otra cuestión tiene que ver con los aspectos políticos y de uso, ¿no? del entorno marino, y este es uno de los grandes desafíos seguramente que tendremos que resolver, ¿no? como país. Y todo esto en aras de qué, ¿no? Hablábamos hace poco que en un país como el nuestro, que tiene un mix de generación que prácticamente ahora mismo en capacidad dobla a las necesidades diarias, es decir, tenemos prácticamente una capacidad de generación que ronda los 100.000 megavatios, ¿no? Y un pico de demanda que está por debajo en general de los 50.000, pues la discusión es si necesitamos aportar nuevas capacidades de generación al sistema. Esta es una pregunta bastante pertinente, ¿no? Sí que es verdad que en todo este proceso de descarbonización energética, que parece que ya no está en discusión, y eso es obvio, ¿verdad?, por todos los problemas asociados al cambio climático y a la sostenibilidad, sí que parece que la generación basada en energías renovables ya empieza a ser, desde el punto de vista técnico de operación del sistema aquí, empieza a ser una realidad, es decir, empezamos a tener picos basados en la generación eólica que supera más del 55% de la capacidad necesaria diaria. Esto hace 15 años era prácticamente imposible, decían los expertos en sistemas eléctricos de potencia, ¿no?, superar el 20, el 22%. Hay países como en el norte de Europa, ¿no?, que han conseguido llegar que han conseguido superar el 60, 65, 70%, claro, con interconexiones muy fuertes, que no es nuestro caso, pero lo que sí está claro es que en ese proceso paulatino de sustitución de las energías basadas en el carbón, ¿no?, o en la
producción de CO2 a tecnologías limpias, pues desde luego la energía marina va a jugar un papel, sobre todo en un país como el nuestro, importantísimo, ¿no? Bueno, esto ya es una realidad y yo no voy a pisar a Raúl, que seguramente nos dará datos también de cómo está este tipo de tecnologías a nivel de implantación mundial, ¿no? Yo hace poco estaba revisando que solo en Europa se estima que hay más ya de 4.000 generadores con una potencia total que supera los 15 gigavatios, o sea que estamos ya en niveles de potencia tremenda, ¿no? Y esto ya es un hecho, y por lo tanto todo esto realmente motiva a pensar que, bueno, que esta es una opción muy viable, ¿no? Tecnológicamente. Bueno, pues con esta introducción rápida, que yo creo que puede servirnos un poco para ubicar la ponencia de hoy, voy a presentar a nuestro conferenciante, que muchos de ustedes me consta conocen. Raúl Guanche García es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de la Universidad de Cantabria, ¿no? Desde el año 2008 es responsable del Grupo de Ingeniería Offshore y Energías Renovables Marinas en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que como ustedes saben es un referente internacional, ¿no? En este campo. Ha desarrollado una intensa trayectoria investigadora, ¿no? Tanto en el ámbito de la generación de conocimiento más científica como en el ámbito de la transferencia, y solo por darles algunos datos, en los últimos 10 años ha participado en más de 70 proyectos con empresas nacionales e internacionales en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la ingeniería offshore y más concretamente en el ámbito de las energías renovables marinas. Bueno, es coautor de múltiples patentes y de más de 50 publicaciones científicas. Este es un dato muy académico, pero que puede dar una idea, porque además es una persona muy joven, ¿no? O sea, como pueden observar, ¿no? Bueno, pues sin más dilación, como siempre, la presentación durará aproximadamente 1 hora y después tendremos un turno de preguntas justo al terminar. Pues nada más. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias, Mario, por la presentación y también por la invitación a darles esta charla aquí hoy, que si bien es cierto que Mario lleva insistiendo en que hablemos de eólica marina aquí en el Ateneo, pues nunca ha habido oportunidad y esta vez encajamos, y que conste que reservamos la fecha desde prácticamente hace 4 meses, así que bueno, aquí estamos. Bueno, es difícil contar todo lo que se puede contar de eólica marina en 1 hora. Entonces, lo que voy a intentar es dejar un poquito el saborcillo de lo que se está haciendo ahora mismo en Europa, fundamentalmente, que es el polo tractor de eólica marina en el mundo, pero sobre todo también un poco ubicar la charla del por qué la eólica marina, introducir esto en un marco geopolítico, que es en el cual nos tenemos que mover, y luego pues cuál es la actualidad de la eólica marina, cuál es el futuro, cuáles son los retos y qué es lo que hacemos en Cantabria, que es importante también sacar pecho de lo que hacemos aquí en Santander y en Cantabria en general, que también es bueno que lo sepamos todos con cierto detalle. Bueno, empiezo con la introducción, y entonces yo creo que, como bien ya ha dicho Mario, yo creo que hay bastante consenso internacional en que el cambio climático está aquí. Aquí solo mostramos 2 figuras rápidas donde se ve claramente una relación entre los gases de efecto invernadero y la temperatura, cómo se ve que los ciclos de temperatura anuales son cada vez más elevados. Ya no es discutible que el cambio climático está aquí. ¿Y esto qué significa? Esto es lo que significa que hay que buscar una relación entre el cambio climático y el ser humano. Entonces, fundamentalmente, pues hay muchos orígenes para los gases de efecto invernadero, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la energía. Entonces, ahora, actualmente, lo que sí que vemos es que cada día hay un mayor consumo de energía, cada día lo que estamos viendo es un incremento anual de las necesidades energéticas, la sociedad es cada día más energética, y lo que sí que vemos también es que el reparto, el mix eléctrico actual en la OCDE, pues lo que está marcando es que hay una dependencia elevada de los elementos, de las energías de fuentes no renovables, como el carbón, el oil and gas fundamentalmente y las basadas en basuras, etcétera. ¿Qué ocurre? Todas estas están generando un conjunto de gases de efecto invernadero que lo que están moviendo es a la sociedad a que se genere un conjunto de acuerdos. El acuerdo principal es el Acuerdo de París, que lo que está marcando son 2 tendencias muy importantes y es bajo la que se enmarca el desarrollo eólico actual.
El marco sobre el clima que marca Europa, la Comisión Europea para 2030, lo que nos está diciendo es que hay que reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40% en relación a los niveles de 1990. Así, esto lo que nos está diciendo es que hay que marcar una cuota de energías renovables de en torno al 27% para el 2030. Pero si vamos más allá, también Europa nos está marcando unos objetivos para 2050, que es que para 2050 se espera que estemos en un 80%. ¿Esto qué significa? Que los países modernos, o la Europa moderna, lo que tiene que estar es moviéndose cada día más a una economía de baja en carbono. Entonces, si lo vemos los diferentes acuerdos del marco de los de París, lo que vemos es que fundamentalmente donde nos vamos a mover hoy sobre todo es en la reducción de las emisiones, que es donde se enmarca el desarrollo eólico actual. Si ahora vemos que cómo se distribuye la energía y cómo ha evolucionado durante los últimos años, vemos que rápidamente aquí hay un color azul muy importante, junto con un color rojo muy importante. Son la energía solar en rojo y la energía eólica en azul. Lo que sí que estamos viendo es que desde el año 2000 hasta el año 2016, que es la fecha que vemos aquí, lo que estamos viendo es un incremento prácticamente exponencial de estas dos fuentes de energía. Fundamentalmente por costes. Son energías que actualmente están mostrando un muy buen comportamiento del mercado, en tanto en cuanto son capaces de generar energía a unos costes competitivos con el resto de fuentes de energías tradicionales. Entonces, si vamos en la figura de la izquierda, lo que vamos viendo es que está habiendo energías que están bajando, como son los combustibles basados en carbón, como los solid fuels que marcamos aquí, y hay otras que están, como las energías renovables, que están en ascenso. Bien. Bueno, pues fijemos un poquito en la eólica. Si nos fijamos en la eólica, lo que vemos es que desde el año 2005 hasta el año 2016 se marcan un conjunto de hitos. Ya en el año 2017 ya era la quinta forma de generación de energía. En el año 2013 ya llegaba a ser la cuarta, ya iba superando a la solar, iba superando fundamentalmente al fuel oil y estaba alcanzando también ya la nuclear. Y en el 2015 ya era la tercera y en el 2016 ya era la segunda. Y entonces, con el objetivo de que en el largo plazo, y que se espera que probablemente para la siguiente década ya esté siendo la energía primaria o la principal desde el punto de vista de electricidad, lo cual es importante. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar a introducir la palabra onshore-offshore. Onshore nos referimos por energía eólica terrestre y offshore por energía eólica marina. ¿Qué ocurre? Estos son los números de energía eólica en general y subdividiéndose para energía eólica marina y energía eólica terrestre en Europa y su evolución desde 2005 hasta 2017. Entonces vemos que la energía offshore es la hermana pequeña desde el origen. Hay pequeñas iniciativas fundamentalmente en Dinamarca con pequeños parques que prácticamente son onshore, sino simplemente están pocos metros introducidos en el agua, pero que ya empiezan a marcar cierta tendencia, para de repente empezar a crecer y empezar a marcar ya marcar no ser equiparable a la onshore, pero sí ya empezar a ser una fuente en términos de gigavatios ya importante. Entonces actualmente hay 15 gigavatios acumulados, lo cual ya es bastante interesante desde el punto de vista de negocio. Si en términos de negocio lo vemos en términos de inversión, en esta gráfica lo que estamos viendo son los volúmenes de inversión para los diferentes años. Y ya empezamos a ver que la energía eólica marina empieza a tener volúmenes de inversión o equiparables o superiores a la eólica en tierra. Si lo empezamos a ver por países, lo que vemos es que la clara tendencia es en el norte de Europa, donde Dinamarca tiene el 44% de su energía offshore frente a la onshore, que es también casi similar. ¿Qué ocurre? La energía eólica marina, todo esto tiene un porqué. ¿Por qué hemos llegado a estos números desde el año 2005 al 2017? No es casualidad. El desarrollo del eólico marino nace como consecuencia de un recurso disponible. Un recurso disponible que en Europa es altamente estable y de gran intensidad. Aquí lo que vemos son dos figuras. A la izquierda comparamos la eólica marina en tierra, el recurso, y a la derecha la eólica en el mar, en términos de recursos. Lo que vamos a ver en los colores oscuros son altas velocidades sostenidas por encima de 8 metros por segundo con carácter anual. Lo que vemos es que eso lo que significa es que tenemos una intensidad de viento elevada
y si lo comparamos, vemos que tenemos grandes espacios, grandes extensiones de territorio, en este caso de mar, donde tenemos gran cantidad de recursos y estable. Y eso también ocurre en sitios concretos como es el Golfo de León, y también tenemos su reflejo en tierra. Pero lo que sí que vemos es que el área de territorio europeo con grandes recursos es mucho más elevado en el mar que en tierra. Entonces, bueno, tenemos más recursos. ¿Esto qué significa? También el terreno, el territorio en el mar, no vamos a decir que es un extenso territorio que es completamente explotable, porque no es así. Pero sí lo que permite son explotaciones de mayor tamaño y por lo tanto lo que nos permite es alcanzar economías de escala importantes. Si ahora lo que vemos es el tamaño de los parques eólicos, lo que vamos viendo es que al principio eran pequeños parques prácticamente residuales, para ver parques que están llegando a los 500 megavatios y que aspiran a llegar a los 900 megavatios en lo que va a ser prácticamente 2020. Estos números, si lo que vemos es prácticamente que Inglaterra, Alemania, Bélgica y el norte de Europa en general están teniendo los grandes parques prácticamente ya instalados. ¿Qué significa? Si comparásemos los números con tierra, veríamos que estamos en órdenes de magnitud superiores a la energía instalada en tierra en términos por parque, en dimensión de parque. Esto solo es posible gracias a que la extensión que podemos ocupar en el mar es mucho más extensa, y también debido a la calidad o a la tipología del viento a la que nos enfrentamos. ¿Qué ocurre con el viento en el mar? En el mar no tenemos barreras orográficas, no hay montañas, y esto lo que provoca es que esto es el perfil de viento, el viento, cómo se distribuye la intensidad del viento en la columna de aire, tenga una forma mucho más interesante para la generación de eólica. ¿Y esto por qué es así? Porque el perfil de viento en el mar tiene un perfil mucho más vertical, lo cual induce menores efectos de fatiga en la turbina, por ejemplo, y sobre todo también tiene menor intensidad turbulenta. ¿Esto qué significa? Al tener menor intensidad turbulenta provoca menor tasa de fallos y mayor aprovechamiento eólico. Aquí vemos cómo es el perfil de velocidades en tierra, y lo que vemos es que este perfil no es fruto de la rugosidad superficial del terreno inducida por la presencia de orografía, en este caso aquí como vemos en la figura. Esto es más para ver el perfil de viento en ciudad, pero lo que ejemplariza es cómo la orografía nos cambia el perfil de velocidades. Entonces, esta es una de las razones por la cual en el mar tenemos un perfil de velocidades mucho más interesante para la generación. Este tipo la calidad del viento, la calidad del recurso, lo que nos lleva es a tener mayores factores de capacidad. Entonces, este factor de capacidad, si aquí lo que comparamos es, en estas tres figuras vemos, por un lado, el factor de capacidad promedio a lo largo de un año en España, y lo que vemos es que el factor de capacidad promedio está entre un 30-32% durante los meses de invierno, que es cuando más intensidad de viento tenemos en España, y baja en torno a un 20% en verano, primavera y hasta el otoño. Si vemos el factor de capacidad en Europa, desde Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda, Reino Unido y el promedio, vemos que estamos en factores de capacidad que hay picos que llegan en torno al 60%, con valles que no bajan del 30%. A la derecha, aquí arriba, tenemos una figura donde se comparan para tres países estos términos, el factor de capacidad promedio anual, y lo que vemos es que siempre tenemos unas diferencias significativas en tierra respecto al mar. ¿Esto qué significa? Como todos ustedes bien saben, el factor de capacidad lo que nos está diciendo es la tasa de aprovechamiento de la instalación, de la potencia que he instalado en el parque. Por lo tanto, estoy aprovechando mucho más la instalación en el mar que lo que estoy aprovechando en tierra. ¿Esto qué significa? Que en términos de producción estoy rentabilizando más la inversión que he realizado. Bueno, ya hemos hablado de la calidad del recurso y que eso es bueno para la producción. ¿Qué ocurre en términos de cómo se gestiona o el impacto social que puede llegar a tener una instalación en el mar? ¿Qué ocurre? Todos sabemos que hay un impacto, los parques eólicos tienen un impacto medioambiental elevado en tierra o significativo en términos de impacto visual, en términos de impacto sonoro, etcétera, etcétera, interacción con aves, etcétera. En el mar lo que se está yendo es cada día a distancias más lejos de la costa, donde se están alcanzando distancias de 40, 50, 60 kilómetros, donde prácticamente no hay impacto visual. Vamos a tener impactos de otro tipo, impacto de usos, conflicto de usos con otro tipo de entornos o otro tipo de actividades marítimas,
pero en lo que se refiere al impacto visual, al impacto acústico, lo que estamos haciendo es llevándonos los parques eólicos allí donde la densidad de población es muchísimo menor y por lo tanto se espera o se asume que el conjunto de impactos que ahora mismo están de alguna manera marcando las tendencias en tierra son mucho menores. Aquí tienen una regla de buena práctica que marcan en Irlanda, que es si el tamaño de la turbina es del tamaño de la uña de tu dedo gordo, pues estamos en torno a 7-10 kilómetros y es lo que se asume más o menos de, bueno, es una regla de buena práctica que están llevando en Irlanda. Bueno, no todo es bueno, y esto porque en el entorno marino aparecen un conjunto de complicaciones. La primera de las complicaciones tiene que ver con la complejidad de los parques y la interacción entre turbinas. Generalmente en tierra lo que estamos teniendo son parques que están siguiendo cortados o las cimas de diferentes montañas y son turbinas aisladas que van siguiendo un cortante. Entonces prácticamente no tiene interacción entre ellas, el viento son vientos que están alcanzan intensidades elevadas en zonas muy concretas, pero en el mar lo que queremos ocupar son extensiones mucho más grandes y de alguna manera donde minimicemos la distancia entre turbinas, porque así minimizamos la distancia de cable, la distancia recorrida, etcétera. ¿Esto qué supone? Una complejidad operativa del parque elevada. ¿Complejidad en qué sentido? A la derecha vemos la foto que yo creo que todo el mundo ha visto, que es la de Horns Reef en el Mar del Norte, que ocurre pues cuando el viento sopla de una dirección determinada, pues hay condensaciones como consecuencia del cambio de la velocidad en la estela de las turbinas. En la estela de una turbina se produce un patrón de flujo de aire de estas características, es decir, se genera un conjunto de vórtices, hay un decrecimiento de la intensidad del viento, pero hay un incremento de la intensidad turbulenta y por lo tanto lo que está pasando es que las turbinas del perímetro producen mucho más que las turbinas del interior. Esto al final tiene un impacto sobre la producción y hay que gestionar eso y hay que gestionar este tipo de dinámicas, porque al final lo que ocurre es que las turbinas del interior van a fallar más que las turbinas del exterior porque la intensidad turbulenta dentro del parque va a ser superior. ¿Esto qué lleva? Esto lleva a una complejidad de la gestión de parque un poco más elevada. Luego también tenemos barreras físicas. No podemos pensar que el mar es plano, ni que está todo cerca, ni que también la profundidad va a ser como la que tenemos en la bahía de Santander. Aquí a la izquierda vemos cómo es la distribución de la batimetría en Europa y lo que vemos que si nos fijamos aquí en esta esquinita, vemos España, que prácticamente no tenemos plataforma continental, que es el tramo que más se acerca a nuestra costa y donde la profundidad está en torno a los 0 y los 300 metros. Rápidamente cae casi hasta los 1000-2000 metros, mientras que vemos que en Europa tenemos una anomalía geomorfológica, por así decirlo, donde prácticamente las profundidades están muy acotadas. ¿Esto qué ha propiciado? Pues la disponibilidad de una gran cantidad de recursos en una zona con muy poca profundidad, lo que al final lo que está dándoles es la oportunidad para el desarrollo eólico marino en esta zona, o sea, no es casualidad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? A la derecha lo que vemos es el análisis de lo que se ha instalado en el año 2017 en términos de distancia a costa y en términos de profundidad. Y lo que vemos es que en términos de distancia a costa estamos ya alcanzando distancias hasta 100 kilómetros buscando emplazamientos donde sea compatible con los diferentes usos y sobre todo donde se están reduciendo los impactos visuales fundamentalmente, entre otros, y alcanzando donde hay más y mejor recurso. Y en términos de profundidad vemos que tenemos una línea que está siendo difícil traspasar, que son los 40 metros. Prácticamente todo el negocio se está desarrollando entre 40 y 0 metros. Esto tiene que ver mucho con las capacidades tecnológicas actuales y cómo está el desarrollo de la técnica. ¿Qué impacto tiene la distancia a costa y la profundidad en términos de costes? Lo que vemos aquí es los costes totales en euros kilovatios para lo que es la instalación de una plataforma eólica, de una planta o una granja eólica marina, y lo que vemos es cómo incrementa en función de la profundidad, se están incrementando los costes, en función de la distancia, perdón, se están incrementando los costes prácticamente desde 5 kilómetros hasta 200 kilómetros, estamos llevando hasta más de 200 kilómetros, estamos incrementando en 1000 euros por kilovatio. En términos de profundidad, estamos prácticamente incrementando también en 1000 euros por kilovatio cuando pasamos desde 15 metros hasta 45 metros. Todo esto porque la profundidad, como veremos luego, es la barrera fundamental para el desarrollo eólico,
porque la complejidad estructural del desarrollo es lo suficientemente elevada como para convertirlo en una barrera. Mientras que en términos de distancia-costa lo que veremos es que no solo es una cuestión del desarrollo de los cables, sino también es una cuestión importante lo que es la operación de los parques. Ahora mismo en tierra todos vemos una furgoneta de Vestas subiendo por una montaña, yendo hasta al pie de la torre, subiendo el técnico y operando la turbina prácticamente sin ninguna barrera ni climatológica ni física. Mientras que cuando vamos al mar tenemos las dos barreras, la barrera climatológica y la barrera física, como veremos luego. Bueno, resumen, tenemos un conjunto de ventajas que son mayor intensidad del recurso, mayor calidad del recurso, una mayor economía de escala y unas menores restricciones socioambientales. Quiero decir que no haya. Y en términos de desventajas tenemos una mayor complejidad de los parques, unas barreras físicas y tecnológicas relevantes y sobre todo unos mayores costes y riesgos. Entonces, pero no tenemos que ver esto como una desventaja, sino como un reto y una oportunidad, que es como nosotros lo vemos, porque esto lo que significa es que es una oportunidad, vamos a llamarlo para negocio, aunque trabajo en un centro de investigación, la investigación es un negocio. Entonces, lo vemos como una oportunidad para el desarrollo tecnológico y el desarrollo de una región, como puede ser Cantabria o como puede ser España en general. Bueno, una vez ubicado el marco geopolítico, una vez justificado el por qué alguien decidió ir al mar a buscar energía eólica, vamos un poco ahora a explorar de una manera sencilla, sin entrar en grandes detalles ingenieriles, cuál es el estado de la técnica desde el punto de vista de las cimentaciones y cuáles las economías de escala que se están buscando para de alguna manera luego dar el salto a qué es lo que va a pasar en el día de mañana. Bueno, a la izquierda ven un estudio que realizamos, que se realizó con un estudiante de doctorado que se doctoró este año, donde se ve en una escala de colores de azul hasta rojo la idoneidad de un emplazamiento para ser aprovechado para energía eólica offshore. Entendía la idoneidad en términos de criterios estructurales, criterios de recurso y criterios operacionales. Criterios estructurales, pues, en términos de cómo es la severidad meteoceánica del emplazamiento, en términos de la profundidad del emplazamiento, en términos de recurso, la intensidad del recurso local y en términos de operatividad, la distancia a puertos cercanos y la distancia a los centros de consumo cercanos. Entonces lo que vemos es que Europa tiene un índice de idoneidad muy elevado y eso justifica y también se ve validado, refrendado este análisis con los puntos rojos que no son más que dónde se encuentran todos y cada uno de los parques eólicos marinos actuales en Europa. Y donde se puede observar es que prácticamente lo que se está observando es que están explotando los emplazamientos de mayor idoneidad, donde se dan un conjunto de condiciones de tener poca profundidad, gran cantidad de recursos, cercanía a puerto para poder operar y una cercanía a unos centros de consumo para poder, de alguna manera, inyectar mi energía a red. Si ahora vamos a los análisis que se están haciendo desde las diferentes asociaciones eólicas, lo que vemos es que el Mar del Norte es donde se está actualmente desarrollando prácticamente toda la energía eólica marina, en términos de potencia instalada. Y si vamos por países, vemos que el 98% de la potencia eólica instalada está en el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Holanda y Bélgica. No es casualidad, como ya les digo, y es fundamentalmente porque se dan un conjunto de circunstancias en términos de recursos, como vimos antes, y en términos de las condiciones de contorno que se dan en sus localizaciones. Bueno, si vamos un poco, si ahora hacemos un zoom, reducimos el objetivo y vamos a ver qué ocurre a escala global, lo que sí que vemos y observamos el mismo estudio pero a escala global, vemos que los colores amarillos y rojos están en Asia, en ciertos lugares del sur de América Latina, en Estados Unidos y en puntos concretos de Oceanía y del Mediterráneo, sobre todo en el Mar del Norte, que se ve claramente que es que de forma natural se desarrolló la eólica marina en Europa por una cuestión de disponibilidad de recursos y disponibilidad de tecnología. Si vamos a la evolución de los diferentes mercados, empezamos a ver una cuestión interesante, y es que en el futuro, el top de los 20 mercados para a partir de 2018-2027 aparece un jugador muy importante, que es China. Este jugador muy importante lo que está haciendo ahora mismo es invirtiendo muchísima tecnología y hay muchísimos desarrollos científico-técnicos, tanto en patentes como en publicaciones, como en nuevos desarrollos de nuevas tecnologías de turbina, nuevas cimentaciones, y esto tiene una justificación. Si vamos a su costa, y junto con la costa de Taiwán y la costa son los siguientes
de alguna manera los siguientes que tienen las capacidades tecnológicas y el recurso disponible, así como la batimetría y las condiciones de contorno adecuadas para el desarrollo tecnológico. Así que no es casualidad que China también esté invirtiendo en esto. Dicho esto, bueno, ahora vamos a hacer una pequeña paradilla para, de alguna manera, comparar la eólica marina y la eólica fija y la eólica terrestre para luego poder entender las siguientes diapositivas. Esto es un parque eólico marino donde prácticamente si aquí quitásemos el color azul y pusiésemos el color marrón diríamos es un parque eólico en tierra perfectamente, sustituimos barcos por camionetas y funcionaría igual. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Como veremos luego, vamos a tener una tecnología eólica algo diferente, la subestación tiene su complejidad y es diferente, y tiene los barcos que tienen que prestar servicio tanto para la instalación como a la operación. Y luego en tierra prácticamente todo tendrá un funcionamiento más o menos similar. Ahí no voy a entrar en la parte de tecnologías eléctricas porque Mario me matará porque voy a meter la pata, y porque no es muy fuerte, pero prácticamente el parque eólico marino lo que está haciendo es replicando de alguna manera a su hermano mayor, que es la tecnología en tierra. Y lo que busca es buscar todas las similitudes posibles en un origen y que prácticamente ahora está evolucionando a cada día desarrollos tecnológicos específicos marinos. Es decir, nace de un parque eólico en tierra con unas tecnologías muy similares y progresivamente se está moviendo a tener sus propias tecnologías. ¿Qué comparamos en blanco y negro y en color? En color lo que estamos viendo es el coste el CAPEX de un parque eólico marino y el CAPEX de un parque eólico en tierra. Y entonces solo quiero marcar tres líneas principales, que son las que a mi gusto son las que marcan la diferencia. Aquí vemos que el 71% del coste de un parque eólico en tierra corresponde al coste de la turbina. Así como regla de buena práctica es 1,2 millones de euros megavatio. Así como números muy gordos. Pero si lo comparamos con la turbina eólica marina, ocurre que baja hasta el 31%. ¿Esto por qué es? Si nos fijamos en estos dos costes principales, que es el coste de instalación y el coste de la subestructura, lo que vemos es que el coste de la subestructura en el mar y de su instalación suman entre los dos aproximadamente 33%, 34%, 19% uno, 14% el otro. ¿Qué es lo que nos está introduciendo? ¿Qué es lo que nos está evidenciando esto? La complejidad de la estructura y la complejidad de las operaciones marinas a las que nos vamos a enfrentar en este tipo de infraestructuras. Aquí es difícil entrar en el tema de las operaciones marinas es para hablar una hora. Aquí lo que vemos es un trabajo que hemos realizado con un estudiante de doctorado hace ya un tiempo, donde lo que hicimos fue el desarrollo del modelado de las transferencias de personal mediante diferentes métodos de transporte, como pueden ser los catamaranes, que este es el transporte en una pequeña subestación, o catamaranes para la subestación de una estructura en celosía. Y lo que vemos aquí es el mapa de accesibilidad en el Mar del Norte, de acuerdo con las posibilidades de accesibilidad que te da en función de la tipología de embarcación. Lo que vemos es que si te viene un mar de través, la embarcación no va a ser capaz de permitir la transferencia de personal entre la subestructura, entre lo que es la embarcación y la subestructura, mientras si te viene un mar de proa, pues puedes tener más oportunidades. Esto es lo que sí, y si eso le añadimos el noche-día, que generalmente las operaciones marinas de transferencia personal, la tendencia es que se limitan a que tengan lugar durante horas de luz y se reducen al máximo posible o al mínimo necesario durante la noche. Lo que ocurre es que las tasas de accesibilidad, lo que tú puedes acceder, cuándo puedes dar el salto desde una infraestructura desde un barco a una infraestructura cualquiera. Lo que vemos es que en Europa hay zonas que tienen tasas de accesibilidad muy reducidas. Esto lo que está evidenciando es un problema operacional. Si se nos abriera una turbina no la vamos a poder operar. Esta es la razón por la cual el desarrollo de las turbinas está tomando un camino en la maximización de la fiabilidad del desarrollo de las turbinas para reducir las tasas de fallo y sobre todo también para el desarrollo de herramientas de control de parque de manera teleoperada, de manera que se mejoren las posibilidades de hacer operaciones de mantenimiento predictivo y preventivo, de manera que reduzcamos en la necesidad de ir a parque de una manera inesperada, sobre todo para no depender del clima local o de las condiciones meteoceánicas locales para tener que acceder o no. Esto lo que repercutiría es un incremento de los costes operacionales del parque de una manera tremenda.
Bueno, ahora voy a dar un pequeño salto para intentar cubrir todos los aspectos. Ya hemos hablado un poco del CAPEX, lo que cuesta un parque, cuáles son las diferentes partes que más cuestan de un parque. En la parte operacional, en el OPEX, nos hemos centrado sobre todo en las limitaciones meteoceánicas, que es el mensaje principal. Y ahora vamos a tocar esos tres aspectos principales que hemos subrayado en el desglose de costes del CAPEX de un parque. Vamos a empezar por la parte de las estructuras soporte o cimentaciones. Fundamentalmente se encuentran 5, pero de las cuales dentro de estas 5 hay 2 grandes campeones, que son el monopilote y la jacket. Estas dos infraestructuras se están empleando prácticamente entre los 0 y los 40-50 metros. ¿En qué constituyen? Esto es un monopilote. No deja de ser un tubo de entre 8 y 10 metros que es una estructura simple, económica, que se hinca en el terreno mediante técnicas de hincado convencionales, mediante martillo, que luego se incorpora una pieza de transición superficial sobre la que se incorporan los elementos de acceso. Por otro lado están las estructuras en tipo jackets, que no dejan ser celosías de base triangular o de base cuadrangular, hechas mediante tubos de sección circular y de acero, y que también tiene la ventaja de que son estructuras muy transparentes al oleaje y que también aportan gran capacidad, gran rigidez, de manera que si tienen la capacidad de abarcar o de colonizar mayores profundidades que tubos que darían lugar a estructuras de menor rigidez y por lo tanto mayores problemas en términos de periodos propios. No voy a entrar en toda la parte de estructuras, aunque me encantaría, pero porque se nos iría el tiempo, pero sí que lo que le vamos a hablar es un poco quién es el ganador. El ganador es el monopilote, por su simplicidad. Y ahora mismo 3.300 de las estructuras instaladas en Europa hasta 2017 son monopilotes, por su simplicidad y por su economía. ¿Qué es lo que esto conlleva? Son estructuras que, a pesar de que son simples, no se fabrican en cualquier sitio porque requieren de viradores de gran diámetro, y esto lo que está provocando es que en España sea un campeón o sea capaz de proveer de monopilotes y de torres al resto de Europa gracias a fábricas como Haisea en Bilbao o como las que encontramos de Windar en Asturias. Por otro lado tenemos las estructuras tipo jacket, van ganando y cada día más porque son estructuras que aunque son más complejas, son estructuras que son fácilmente estandarizables y lo que están permitiendo es colonizar mayores profundidades. Por otro lado, España y Francia también están apostando mucho por cimentaciones por gravedad basadas en hormigón. No voy a entrar mucho en ellas pues porque nos queda mucho por delante. Bien, la instalación vimos que era un proceso complejo y sobre todo costoso. ¿Por qué es costoso? Aquí tenemos 3 etapas de la fase de instalación de un parque. Por un lado, el hincado de un monopilote, la instalación de la torre y la turbina y la instalación de los medios de protección antisocavación. Entonces, el denominador común de las 3 fotos son que en todas y cada una de estos procesos de instalación se están empleando barcos o infraestructuras, vamos a decirlo, especiales. Esto lo que significa es que el coste de este tipo de barcos en cada una de las 3 infraestructuras es muy elevado. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esto sobre la cuenta de resultados? Muy importante. Primero, por la incertidumbre, no puede uno operar en cualquier momento del día, tiene que operar bajo unas condiciones meteoceánicas determinadas y su disponibilidad es baja. Esto lo que obliga es que, por ejemplo, en un parque eólico habitual, el coste de romper el contrato como consecuencia de un retraso meteoceánico está en los 200.000 euros para esta barcaza, y en torno al coste diario en torno a los 60.000 euros actualmente para una estructura convencional como un monopilote. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Pues si me equivoco y no puedo operar durante los próximos 2 meses porque no estoy teniendo etapas de buen tiempo para poder hacer la instalación, esto tiene un impacto muy importante sobre mis cuentas, porque si tengo un retraso de 30 días por 60.000 es un número lo suficientemente elevado como para tenerlo en cuenta, y lo mismo ocurre con los otros 3 elementos. Si nos vamos ahora a la siguiente elemento, que es la subestación,
hay dos componentes. La subestación suelen ser estructuras relativamente masivas en función del tamaño de parque, que conllevan dos grandes elementos. Por un lado, el buque cablero, que lo que va a intentar es llevar el cable desde lo que es costa hasta la subestación, y desde la subestación cablear todas y cada una de las turbinas con diferentes tipologías diferentes tipologías, con un lazo abierto, un lazo cerrado, etcétera, desde las turbinas hasta la subestación. Por lo tanto, son bastantes kilómetros de cable, sin tener en cuenta que el cable son cables especiales, reforzados, con una sección de este tamaño. O sea, no es un cable habitual. Como pueden ver aquí, este es el tambor donde se encuentra el cable. Entonces, tiene un coste y también tiene una complejidad y una disponibilidad de embarcaciones limitada. Y si vamos a la subestación, pues ocurre lo mismo. Vamos a tener que emplear embarcaciones complejas, porque ya todos pueden intuir que esta estructura no ha llegado aquí sola. Entonces, generalmente, pues se utiliza un buque tipo Dockwise, etcétera, que lo que puede transportar la estructura de manera íntegra desde Puerto Real hasta Rotterdam, y de ahí hasta su parque, y eso también tiene un coste. Entonces, ¿cuál es otra vez el denominador común? Pues que este tipo de barcos y de infraestructuras no están disponibles en todos los países. Prácticamente quien domina el mercado de este tipo de barcos es Bélgica y Holanda, que son quienes tienen las mayores empresas, como por ejemplo Boskalis, Vanor, Jan de Nul, y todas estas grandes empresas son todas del Mar del Norte, porque son todos elementos heredados del oil and gas. Bueno, una vez dicho esto, vamos a la turbina. La turbina es el elemento que de alguna manera está siendo de polo tractor de la economía de escala. Aquí lo que tenemos es una figura donde compara, irónicamente desde 1900, pero deberíamos mirar un poquito más hacia acá, desde el año 2000 hasta el año 2025, lo que se espera. Actualmente, pues todos estábamos acostumbrados a ver turbinas de 2, 3 megavatios, y eran hitos de la ingeniería, 3 megavatios, etcétera. Pero es que ya las turbinas de Sanebrière, que el próximo parque de Iberdrola, van a estar en torno a los 7-8 megavatios. Esto no es casualidad. No es casualidad. Lo que ocurre es que si soy capaz de generar 7 megavatios por una misma operación de instalación, de subestructura, de colocación de cable, etcétera, estoy repercutiendo sobre los factores de capacidad y por tanto estoy mejorando mi cuenta de resultados significativamente. Entonces, aquí lo que vemos es las predicciones que se están manejando en Europa de cómo va a moverse, cuál es el impacto que va a tener sobre los costes de la instalación, los costes de operación, el impacto en la producción y el coste de la energía, el ir cada vez incrementando el tamaño de la turbina, teniendo en cuenta todas las innovaciones que se requieren para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Entonces, lo que estamos viendo es que no es casualidad que Iberdrola cada día quiera hacer parques cada día más grandes, porque la economía de escala tiene un impacto muy elevado. Y no sé si vamos por otro lado, a FID lo que viene a decir es la toma de decisión para la inversión, ¿de acuerdo? Es las siglas en inglés. Entonces, lo que quiere decir es que en los parques que se están licitando, que se están tomando la decisión para la inversión en estos años, se espera que cada día vayan a tomar de decisión con turbinas cada día más grandes. Y esto está en relación con la economía de escala anterior. Bueno, es algo que, por un lado, desde el punto de vista de las proyecciones a futuro, tiene una justificación, pero si vamos a la realidad, pues la sigue teniendo. Esto es el portfolio de parques eólicos de Iberdrola actualmente en Europa. Los que están ya construidos, que son West of Dudon Sands, Vikinger y Salia One, y este que empieza en construcción este año. Entonces, lo que sí vemos es que este parque tiene un rotor de 120 megavatios, que son 120 metros, perdón, y que son 3,6 megavatios, y estamos subiendo hasta los 8 megavatios, con rotores de 167 metros de diámetro. Lo cual si lo comparamos aquí, que este es East Anglia One con Big Ben, que como están en Inglaterra, pues Iberdrola hace el guiño a los ingleses, pues pueden hacer una comparación de cómo es la estructura de East Anglia One y el Big Ben. Estamos hablando de retos ingenieriles significativos. Entonces, esto es una de las cosas que siempre hemos hablado mucho, Íñigo y yo, Íñigo está ahí sentado, de que en este sector la investigación y la ingeniería nos estamos pisando la manguera continuamente.
los retos de la ingeniería están yendo paralelos con los retos científicos a los que se enfrenta el sector. Prácticamente la industria está en muchos casos yendo igual de rápido o más rápido en términos de ciencia que la propia universidad o la propia academia, porque prácticamente, si se fijan en los años, aquí no están puestos, pero de aquí a aquí no han pasado más de 3 años y están dando saltos muy significativos en términos de tamaño, y eso tiene un impacto claro sobre la ingeniería. Bueno, no hay negocio sin coste, y entonces pues esto se maneja, esto es importante porque si bien ahora estamos manejándonos en estos años, lo que se espera es que cada día la energía eólica tenga una tendencia a la reducción de costes, como hemos visto antes, como consecuencia de las innovaciones que se están introduciendo en el mercado, como consecuencia también de la economía de escala. Y si ustedes tienen en mente de cómo son los costes que están en tierra, que están por aquí abajo, lo que está significando es que la inversión que se ha realizado en investigación, innovación, ingeniería y efectos de escala, lo que está reduciendo es llegando a ser competitivo en este ámbito con instalaciones en tierra, con lo cual lo que de algún modo a ojos de la Comisión Europea, que esto es un estudio de VG para la Comisión Europea, justifica la tendencia y justifica la inversión. Bien, yo he visto que por aquí hay muchos empresarios, entonces no hay empresa que no sea capaz de llevar a cabo un negocio si no ve a largo plazo que su inversión tiene de alguna manera visos de ser estable. Entonces, dentro de esas prospecciones que se están realizando, lo que se está demostrando, aquí no se ve bien en colores, pero aquí lo que se muestra es, para 3 cuencas, que es el Atlántico, el Mar del Norte y el Báltico, excluyendo a España, no sé por qué, pero aquí incluye desde Francia hasta los países escandinavos, analizan el recurso, los conflictos de uso y las divisiones sociopolíticas o sociogeográficas. Y aquí lo que marcan en colores, desde colores rojos a colores verdes, es cuál es el atractivo económico que va a tener los diferentes emplazamientos en función de diferentes escenarios económicos. Y para este escenario, que es el más conservador, lo que se espera es que el espacio en verde vaya a tener costes en el entorno de los 50 euros por megavatio. Entonces voy a ir para atrás. Entonces, si lo que están viendo es que en el 2030, estos señores ya, todo el mundo ya hay un consenso, porque estos son diferentes, hay un consenso bien claro de que va a haber mucho negocio desde el punto de vista para la eólica fija, que lo que está diciéndonos es que es un negocio actual que tiene perspectivas de seguir durando durante los próximos 11 años, desde el punto de vista actual. Bueno, la eólica, ya hemos repasado la eólica fija. Me voy a pasar ahora a la eólica flotante, que probablemente es la que a nosotros más nos gusta, un poco también porque la eólica flotante de alguna manera es la tecnología que tiene más perspectivas de ser de alguna manera de mercado en España. Entonces nosotros entendemos eólica flotante como aquella que se va a instalar a partir más allá de los 50 metros de profundidad hasta donde los costes nos lo permitan. Entonces luego revisaremos las tecnologías que tenemos, pero ya todos pueden identificar que hay una variabilidad de tecnologías interesante y que luego destriparemos un poco el cómo va. Bueno, ¿por qué decimos que el futuro eólico es flotante? En violeta o en magenta, lo que vemos aquí son el tramo de profundidad entre los 100 y los 200 metros en Europa, en América y en Asia. Lo que podemos ver es que el tramo, el espacio en rosa es significativo y sobre todo significativo en términos del recurso disponible. Entonces lo que podemos ver es que el 80% del recurso en Europa está en un tramo que solo es aprovechable si tenemos tecnología flotante. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y lo mismo ocurre en Japón. Esto es importante. Porque si luego recuperamos el estudio que se ha hecho para WindEurope y con el mismo análisis, aquí se analizan 2 tipos de escenarios, pues para las 2 tipologías estructurales que son las ganadoras y la flotante. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta flechita roja? Desde el escenario conservador hasta el escenario optimista,
hay un rango muy elevado. Esto lo que nos está diciendo es, tenemos unos retos tecnológicos por delante que afrontar para poder de alguna manera ser capaces de explotar el recurso eólico marino en profundidades elevadas. Y los retos van a ir fundamentalmente por la parte del sistema de fondeo, por la parte de la estructura flotante, por la parte de la turbina y su sistema de control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este reto, para lo que es un país como España, que no tiene plataforma continental y que fundamentalmente es aguas profundas en su totalidad, lo que significa es que tenemos que ser capaces de que el baseline, el caso base, el caso conservador, esté lo más arriba posible para ser competitivos y tener algo que decir en este mercado. Si ahora revisamos un poco las tecnologías o los diferentes desarrollos, no es casualidad que aparezcan españoles por aquí ya. Y aquí solo aparecen estos dos dentro de las tablas que se generan en las asociaciones europeas, pero aparte de Flocan en Canarias, que es una iniciativa desarrollada por Cobra, o Nautilus por un consorcio vasco, también hay otras como SciTech, también hay otras promocionadas por Dragados, y también hay muchas otras pequeñas empresas que están de alguna manera desarrollando tecnologías o pequeños grupos de investigación, como pasa en Cataluña con la UPC, o también como pasa con Enerocean. Prácticamente en España hay aproximadamente 7 tecnologías luchando por hacerse un hueco en pequeños parques, etcétera. Kincardine es una iniciativa española en el Reino Unido, liderada por Cobra, y el resto de iniciativas pues son o de la española-portuguesa EDP, como Windflow Atlantic, o del norte de Europa, como Hywind, etcétera. Y de algún modo lo que nos está evidenciando es que, si bien esta en 2017 ya estaba en operación, Kincardine empezó en operación a final de 2018, y Windflow espera estar en operación en el año 2019, pues lo que estamos viendo es que estamos en una etapa que ya va a empezar a ser presente más pronto que tarde. Bien, vamos a pensar en los precursores. Los precursores es el oil and gas. Desde el año 1947, que es cuando se instala la primera plataforma offshore, hasta prácticamente hoy en día, el Oil and Gas ha desarrollado un conjunto de tecnologías, unas capacidades tecnológicas de las cuales nos estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque se comparte en gran parte de los procesos o de las diferentes, vamos por así decirlo, retos ingenieriles que de algún modo se enfrentaron en el Oil and Gas hace prácticamente 50-60 años. ¿Cuáles las ventajas que tomamos? Pues que hay un conjunto de estándares y de reglas de buena práctica que de alguna manera nos están ayudando a de alguna manera el desarrollo tecnológico. Por contra, los niveles de seguridad y un poco la estrategia de diseño que se sigue en el Oil and Gas es una estrategia de diseño ultraconservadora. Eso es uno de los grandes, de alguna de las diferencias con el negocio eólico. Y la otra gran diferencia, la diferencia fundamental, es que cada uno de estos desarrollos es un prototipo en sí mismo. Es único para el emplazamiento, mientras que en un desarrollo eólico, como por ejemplo como los que se están desarrollando en East Anglia, pues hay 50, 60 piezas que son todas y cada una iguales, que tienen que ser seriadas. Por lo tanto, hay que desarrollar una ingeniería que nos permita de alguna manera la reducción de costes en base a una curva de aprendizaje y de manera que seamos capaces de ser más competitivos. El valor añadido del oil and gas es muchísimo más elevado que el de la eólica en viento, y por eso siempre hablamos un poco de que la economía de la eólica marina es una economía de guerra, mientras que aquí es de la abundancia, y aquí pues de alguna manera pues se han hecho desarrollos muy sobredimensionados gracias al valor añadido. Las soluciones primarias que acepta la industria son soluciones que ya han probado el oil and gas, y las soluciones primarias pues son tecnologías llamadas tipo SPAR, que no son más que un tente tieso con mucho peso aquí abajo y mucha flotación aquí arriba, que genera mucho par y es capaz de mantener la estabilidad de la estructura. Otras que tienen mucha superficie en el área de flotación y le otorgan a la estructura gran estabilidad. Otras que en sí mismos son inestables, pero como tienen gran cantidad de flotación y unas líneas en tensión, son capaces de dar estabilidad de manera combinando la estabilidad que te da el sistema de fondeo y la gran capacidad de flotación que tiene.
Y por otro lado, pues una tipología como la que podríamos ver como si fuese en un barco. Y si vemos en los pequeños números, vemos que ellos ya han superado el reto de la profundidad. Hay spars, hay 3.000 metros, a 2.700 metros de profundidad, a 1.800, hay Barch a 3.700, a 3.000 metros. ¿Esto qué significa? Que la profundidad no es un reto desde el punto de vista ingenieril, pero sí es un punto de vista de un reto desde el punto de vista de la ingeniería de costes. Es decir, tenemos que conseguir hacer sistemas de fondeo baratos para de alguna manera ser competitivos. Bueno, ¿cuáles son las sinergias o las lecciones que se aprende de la industria offshore? Por un lado, la seguridad, los materiales, hay muchísima transferencia de conocimiento en términos desde el punto de vista de los materiales de la seguridad y la gestión de los diferentes, de las embarcaciones, de la transferencia de personal, de materiales, etcétera. Las técnicas de construcción son similares desde el punto de vista tanto desde la construcción de un casco así como la construcción de una celosía. Las celosías prácticamente están heredadas del oil and gas, y la cadena de suministro y la gestión de proyectos. Por otro lado, las diferencias, como ya les he ido comentando, es la economía de escala es un valor muy importante en eólica marina y no así en oil and gas. Los riesgos, es decir, no quiere decir que vayamos a dejar que una estructura eólica marina se vaya a hundir, sino que no tiene un riesgo como puede tener una plataforma de oil and gas, un derrame por la rotura de un riser, pero no quiere decir que la dejamos hundir, pero sí que los riesgos son mucho menores y por lo tanto podemos ir a periodos de retorno muchísimo más bajos. Y por otro lado, la localización, la cercanía de los núcleos de población, etcétera. Es decir, si bien no podemos aplicar directamente todos los conocimientos, sí que estamos heredando mucho de su know-how. Bueno, las tecnologías. Un poco con el símil que hemos visto las SPAR, que es el tentetieso del que hablábamos antes, las TLP, Barch, que es como si fuese un barco, y la semisumergible. Estas son las 4 tipologías que tienen sus hermanos mayores perfectamente identificados en la industria de oil and gas. ¿Cómo trabaja cada una de estas? El elemento fundamental en una TLP, en una estructura como esta, es el sistema de fondeo. Pues trabajan por flotación. Quiere salirse como si fuese un tapón de corcho del agua. Por lo tanto, las líneas de fondeo van a trabajar en tensión constantemente y gracias a ella, pues lo que van a mantener tanto la posición en horizontal como restringir los movimientos en los diferentes grados de libertad. Por contra, esto lo que va a suponer es que van a tener unos periodos naturales muy bajos, son estructuras muy rígidas y van a estar siempre con los periodos muy lejos de los periodos típicos del oleaje y del viento, y esto lo que significa es que van a ser poco sensibles al oleaje y al viento. Por contra, sí que van a ser muy sensibles a la turbina. Por otro lado, las tipologías tipo SPAR van a ser, tienen 2 líneas en catenaria, como las que puede tener cualquier barco cuando ha hecho un arpeo, y son estructuras muy simples, son tubos muy sencillos, con un sistema de lastre en su tramo inferior, y que se caracterizan por tener mucho calado, que significa que esto solo puedes trabajar con ellas en emplazamientos tipo un fiordo, o que tienes que trabajar con ellas de manera inclinada, y que solo la puedes verticalizar una vez sales de puerto y encuentras un emplazamiento de mayor profundidad. Esto lo que hace es encarecer los costes de la parte de instalación de turbina y torre, porque solo lo puedes hacer en mar, pero abarata los costes de construcción de lo que es la parte sumergida. Nuestra preferida siempre ha sido la semisumergible, porque es una estructura que es estable en sí misma, tiene poco calado, se puede construir en puerto, hay muchos astilleros en España, se puede transportar con todo montado, prácticamente se monta en puerto, torre y turbina, y se ancla a tierra también con un anclaje convencional en catenaria, como es el de la tipología SPAR. Barch es otra tecnología muy emergente, es el ejemplo de SciTech, que es una ingeniería vasca que ha desarrollado una tipología en tipo Barch, que se caracteriza por tener toda la flotación la tiene prácticamente en superficie, y se puede, trabajando bien las formas, se puede llegar a amortiguar muy bien la excitación debida al oleaje, es decir, el comportamiento dinámico de la plataforma. Es mucho más simple, se saca montado todo en puerto, y eso abarata mucho lo que es el transporte e instalación desde puerto. ¿Cuál es el objetivo generalmente?
trabajar el máximo de tiempo en puerto, donde poder instalar turbina y torre sin tener que tener un impacto sobre lo que es la gestión posterior de un tramo en flotación para luego instalar la torre, como luego les enseñaré unas fotos del ejemplo de Hywind. Esta tipología de tipo TLP es la menos desarrollada por las complejidades que tiene. Hay varios desarrollos, uno en España liderado por Iberdrola, pero como requiere de muchos equipos auxiliares, se asume que va a ser la que va a alcanzar su madurez una vez se haya alcanzado un nivel de madurez sectorial elevado en las otras tres tipologías. Esto se ve aquí. Vemos que si bien ya en el 2009 se asume que por diferentes prototipos que ha habido en el agua y que luego mencionaré, tenemos tecnologías que están con un nivel de madurez relativamente elevado, TRL lo que significa, lo que nos viene a dar es una idea de el nivel de madurez tecnológico de un desarrollo. Es decir, un TRL bajo significa es un desarrollo que está en una fase de papel, de diseño básico, de validación de los principios de la tecnología mediante simulaciones numéricas o mediante formulaciones semiempíricas. Mientras cuando vamos a TRLs más elevados es cuando ya se asume que se ha conseguido una validación empírica bien a gran escala en laboratorio o bien en campo. Entonces, ¿qué se asume? Que ya para las tecnologías tipo semisub y SPAR ya tenemos unos niveles de madurez elevados, y que se asume que la tecnología TLP, que mucha gente asume que es una tecnología ganadora, va a alcanzar un nivel de madurez competitivo mucho más en el largo plazo cuando la cadena de valor esté mucho más desarrollada. Estas son las perspectivas y también un poco confirman los desarrollos que se están llevando actualmente. Es la primera turbina eólica flotante que se instaló en el mundo. Se instaló en Noruega, dentro de un fiordo, y desarrollada por la compañía de Oil and Gas Statoil, que es la compañía estatal de Oil and Gas noruega, que ahora se llama Ørsted. Y la idea fue, este proyecto nace no con el objetivo de generar eólica marina para la generación de grandes parques. Nace como el desarrollo de una tecnología para proveer de energía a las plataformas de oil and gas que están en alta mar y aisladas de la red eléctrica. De manera que sean capaces de generar energía para inyectar agua dentro del reservorio y mediante la inyección de agua, que es la técnica que utilizan para expulsar el oil and gas desde el reservorio. Este desarrollo nace con ese objetivo, pero poco a poco ese objetivo va migrando y va migrando hacia una realidad que es el de las energías renovables. Esta es una foto ya no es actual porque se ha retirado, y este desarrollo ha migrado a un desarrollo ya de un parque, que es el parque de Escocia, es Hywind Scotland. Y aquí un poco lo que vamos a marcar un poco la complejidad. Al ser una tecnología tipo SPAR, solo se puede desarrollar en emplazamientos con grandes profundidades, como un fiordo, que puede tener 300-400 metros de profundidad un fiordo. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo una estructura que flota, un gran tubo que cala 80-100 metros de profundidad, alguien lo tiene que sujetar, sobre él tengo que colocar una torre y sobre esa torre tengo que colocar una turbina. Entonces, ¿qué es lo que se necesitan? Pues grandes estructuras como esta para poder sujetar la torre, colocar la torre y colocar la turbina. ¿Esto qué es lo que está provocando? Pues que encarecer los costes y que sea una tecnología que probablemente sea muy caso específica, que solo se pueda desarrollar en un emplazamiento, en una zona donde la disponibilidad de estos medios sea posible. Si comparamos esta estructura con otro tipo de construcciones, esta es la típica figura que muestran los de Statoil un poco para de alguna manera sacar pecho de la ingeniería que han llegado a ser capaces de realizar. Aquí pueden ver que es un tubo de 250 metros de largo, dicho de una manera mucho más sencilla. Es un tubo de 250 metros de agua en el que hemos colocado una gran turbina arriba. Esta turbina es de 6 megavatios que tiene un peso de 400 toneladas. Bien, dicho esto, nos movemos al siguiente ejemplo, que es WindFloat, que es una tecnología que nace en la Universidad de Berkeley. Es una pequeña spin-off del grupo de investigación de ingeniería mecánica, que uno de sus estudiantes de doctorado desarrolla una idea junto con su profesor, la siguen madurando en laboratorio y en determinado momento montan una empresa que se llama Principal Power y le venden la idea a EDP.
Entonces, cuando son capaces de vender la idea de EDP, montan un consorcio y instalan la primera turbina eólica flotante de Portugal. Entonces, donde Portugal de alguna manera saca pecho, que es el único país que no tiene industria offshore, no tiene ninguna, en ausencia de industria offshore y con solo un astillero, en todo el país han sido capaces de ser los segundos en el mundo en instalar una turbina eólica de 2,3 megavatios como es esta, ya en el 2011. Entonces, aunque aquí ya en las estimaciones iniciales decían que en el año 2018 tendrían ya el primer array, va con un poco de retraso, pero van a tener el primer parque en el 2019-2020 de 25 megavatios con la tecnología Principal Power y turbinas de 5 megavatios, lo cual no deja de ser una oportunidad. Por otro lado está Ideol. Ideol es una empresa francesa que también tiene un origen no del todo académico, pero casi. Y lo que se desarrolla una tecnología bastante disruptiva, que es este cajón de hormigón con un orificio interior, con el cual intentan cancelar los movimientos de la estructura gracias a la lámina de agua que se mueve del interior de la estructura. Entonces, ya han conseguido hacer el primer prototipo, que lo han instalado el año pasado en frente de las costas de Brest. Y aunque ellos tenían en perspectiva instalarlo en el 2015, ahora han instalado dos, uno en una versión de hormigón y otra versión de acero ya en Japón. Bueno, dicho esto, ya hemos revisado a los 3 campeones mundiales porque son los primeros que han tocado agua. Si analizamos un poco cómo es la competencia ahora mismo. Está todo el mundo compitiendo en una tecnología eólica. Luego veremos una diapositiva con un montón de fotos de diferentes competidores. Es una oportunidad. Aquel que llega primero con una tecnología como ha llegado Principal Power, pues es una oportunidad económica, es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad para de alguna manera ser el primero que pone la bandera y ser capaz de hacer el desarrollo. Entonces vemos que en España, que estamos aquí, ya hay bastantes conceptos desarrollándose, bien en TLP, en semisumergibles, también en SPAR. Pero si vemos, los que están liderando el desarrollo tecnológico son Japón, Estados Unidos, Francia y Noruega. Son los que más prototipos estaban haciendo en el 2015, que era esto, desde 2015 hasta el 2019, que estamos ahora prácticamente en el primer trimestre, el final del primer trimestre, hay bastante gente que se ha incorporado al desarrollo tecnológico. Pero como pueden ver, todo el mundo se está centrando en un desarrollo de una tipología que sea capaz de ser todo montado en puerto, que salga prácticamente equipada con turbina torre y prácticamente salga como un barco, la remolcamos con los medios más convencionales y más baratos posibles, desde el puerto hasta el parque, de alguna para reducir los costes de instalación. Bueno, dicho esto, en esto estoy yendo de 15 en 15 minutos, así rápidamente hemos hecho un repaso rápido, me quedan 5, me dice Mario, lo voy a conseguir, Mario, no te preocupes. Hemos hecho un repaso muy rápido de la fija, de la flotante y vamos a ver ahora los retos. Entonces, el reto es el desarrollo de un proyecto de estas características. Hywind Scotland, desde que empezó en el año 2001 hasta que se ha instalado en el año 2017, van 16 años. Desde aquí hasta 2019, hasta probar su tecnología y poder convencer a los inversores de que es una tecnología relevante, pasaron 8 años. ¿Qué es lo que se está evidenciando? Que esto es un proceso lento. Es un proceso lento donde hay que, de alguna manera, vencer un conjunto de retos ingenieriles, retos científicos y retos financieros muy relevantes. Los retos. Si vamos a la literatura veríamos que hay un conjunto de retos. Cada día aparece un reto nuevo, dicho de una manera muy sencilla. Desde que, por ejemplo, en este informe de 2015, pues ya se identificaban, por ejemplo, las plataformas y el materiales y su tamaño, las tecnologías y los métodos de instalación, la operación y mantenimiento, la subestación. Nadie piensa mucho en la subestación, siempre estamos pensando en la turbina, pero luego llega la subestación y es una plataforma muy complicada, es única, no tiene economía de escala, es singular en sí misma, tienen que entrar y salir un montón de cables, que ahora parece que es una cosa sencilla, que los cables son pequeños, pero no son nada pequeños. Los sistemas avanzados de control, técnicas de ensayo en tanque, y luego ya veremos por qué, las operaciones de parque, los estándares, el impacto medioambiental. Hay un conjunto de retos muy relevantes detrás, que son los que hacen que un desarrollo tarde 16 años en realizarse.
Hay mucha gente trabajando ahora mismo en identificar cuál es el impacto o dónde hay que invertir más para el desarrollo tecnológico, y en esta tabla, pues, por ejemplo, para ir de una manera más resumida, si vamos a las tecnologías en semisumergible, pues la gente está trabajando mucho en reducir en peso y tamaño, buscar el óptimo del peso y tamaño para las grandes turbinas, los sistemas de control avanzados, luego veremos el porqué. Y luego ser capaces de operar dentro de un puerto. No todos los puertos en Europa son capaces de albergar una plataforma eólica flotante y una semisumergible, por así decirlo. El calado de una plataforma flotante en rosca antes de entrar en puerto está en torno a los 15 a los 20 metros. Hay algunos que han conseguido bajar hasta los 12 metros. ¿Qué ocurre? Si tú miras el catálogo de puertos, te das cuenta de que prácticamente hay muy pocos puertos con ese calado disponible en el norte de Europa. En España quizá más, Gijón, Coruña, etcétera, sí que van a tener, o Langosteira, sí que van a tener más capacidad, pero en el norte de Europa no, y eso es una limitación. Las tipologías tipos PAR están evidentemente trabajando mucho en la instalación, también en la plataforma, y por otro lado las TLPs pues están mucho más inmaduras y están prácticamente trabajando en la instalación y en la estructura fundamentalmente. No me voy a entretener mucho más en esto. Voy a pararme aquí un poquito simplemente para que un poco evidenciar pues cuál es la curva de reducción de costes que se espera. ¿Y por qué insisto en los costes? Porque aunque me dedique aunque trabajemos en un centro de investigación, no podemos perder el ojo hacia dónde va el mercado. Entonces, el mercado es flotante y fundamentalmente lo que se está buscando es hacer inversiones, sobre todo en investigación, en búsqueda de una reducción de costes, de alguna manera, para alcanzar, ser capaces de competir tanto con la fija como con la en tierra. Entonces, el objetivo de la flotante, esto es muy optimista a mi modo de ver, pero puede ser, se puede alcanzar, porque se están evidenciando que la curva de aprendizaje es mucho más elevada, es mucho más rápida, tiene una pendiente mucho más elevada de lo que se esperaba, y que se espera que sea mucho más competitiva que la eólica en tierra y la eólica fija. Bueno, ya un poquito un par de apuntes, simplemente pues un poco para no hablar solo de dinero y también hablar un poquito de ingeniería. En la parte del sistema de fondeo aquí tiene una curva de lo que pesa, del peso lineal y la resistencia y la carga máxima de una línea de fondeo para una estructura. Este caso es una estructura, no es una SPAR, es casi una SPAR, y lo que vemos es que el peso lineal de línea, cuando modificamos el peso, si vamos desde 170 kilos hasta los 310 kilos, que es prácticamente casi multiplicarlo por 2, estamos consiguiendo variar la resistencia o la carga máxima que voy a tener que ser capaz de resistir no de una manera similar. Esto es importante desde el punto de vista de la optimización de las líneas de fondeo. ¿Por qué? Porque así, en regla de buena práctica, el coste por kilo de acero de una línea de fondeo está en torno a los 2,5 euros y a los 3,5 euros. Si yo tengo que colocar una línea de fondeo, esta por ejemplo de la SPAR de Hywind tiene 800 metros de largo y pesa aproximadamente unos 200 kilos por metro, pues si hacen la cuenta rápidamente verán que estamos hablando de 2 millones de euros por turbina en líneas de fondeo. Por lo tanto, la optimización desde el punto de vista de las cargas, de las cargas en una tipología estructural como esta es muy importante. El sistema de control. No nos hemos parado mucho en la parte del sistema de control porque es un mundo y hay gente que sabe mucho más de control. Aquí en Cantabria hay gente muy buena, José Ramón Llata, Paco Velasco, etcétera. Pero aquí va simplemente un ejemplo. Estos son los resultados de laboratorio de nuestro laboratorio cuando hemos usado una plataforma con un control inadecuado. Entonces, para no enrollarnos mucho, esto es lo que se mueve en X, esto es lo que se mueve en Y, en el plano horizontal, esto es lo que sube y baja en Z, y estos son las inclinaciones. Esto es el entorno del eje, este es el entorno del eje X, en el entorno del eje Y y cuando gira sobre sí mismo. Lo que estamos viendo es que esta es la curva de empuje típica de una turbina y tiene una rampa positiva y una rampa negativa. La rampa positiva en términos de la derivada, la rampa negativa en términos de la derivada también. ¿Esto qué significa? Que cuando yo me muevo hacia allá, como turbina, me bajan las cargas y cuando me vengo hacia el viento me suben las cargas. ¿Esto qué induce? Lo que se llama un damping negativo, es decir, que si me empiezo a mover para adelante para atrás, en vez de amortiguarme, me desamortigua, me incita al movimiento.
Y aquí pueden ver cómo un control inadecuado en el sistema de control, que me controla fundamentalmente el tramo negativo en una turbina eólica flotante, ven cómo llegamos a una inestabilidad interesante y, como nos ha pasado alguna vez, hemos hundido alguna plataforma en el laboratorio. Y esto es importante. ¿Dónde está el reto? Los sistemas de control de las turbinas tienen que estar ligando el viento que son capaces de observar o que piensan que les va a llegar para controlar el pitch de las palas y ser capaces de controlar la fuerza que está ejerciendo el viento sobre la torre. Porque como ustedes pueden ver, estoy aplicando la fuerza aquí arriba y estoy agarrándolo aquí abajo. Por lo tanto, el momento que me va a meter o que introduce sobre la plataforma es muy elevado y es quien gobierna la estabilidad de la plataforma. Contra lo que uno puede esperar, que piensa que lo va a gobernar las olas. Las olas gobiernan otro tipo de procesos, pero en la estabilidad, en gran medida, durante la operación, lo gobierna la turbina. Luego están los procedimientos de instalación. Aquí es donde nosotros entendemos que hay gran capacidad de mejora, donde estamos haciendo muchos trabajos para intentar de alguna manera posicionarnos como un centro de investigación en este ámbito, gracias a que venimos de un centro de investigación que ha tenido siempre mucha tradición de relación con las empresas constructoras españolas y que por lo tanto tenemos cierta manera de entender el mundo similar a lo que se entiende en un proceso de instalación. Sobre todo lo que se busca ahora mismo es la reducción de la dependencia de los elementos habituales, como son los heavy lift, que son los grandes barcos para hacer los grandes movimientos de las grandes estructuras. Los jack-up vessels son los barcos que son capaces de elevarse por encima del agua para ser capaces de instalar torre y turbina, y los costes de movilización, que al final son los que determinan si una inversión va a ser buena o no. Y movernos a costes de instalación muchísimo más bajos, costes de operación de instalación muchísimo más bajos, usando remolcadores como los que vemos en Rusa, de aquí en el puerto de Santander. Bueno, en este minuto voy a estar 30 segundos en IH Cantabria y 30 segundos en España, si Mario me deja. Vale, primero, ¿qué hacemos en IH Cantabria? Primero, IH Cantabria no es solo un tanque, pero el tanque es lo que nos genera mayor orgullo del instituto, porque no deja de ser una infraestructura singular que nos ha permitido de alguna manera posicionarnos en este mercado y ser capaces de competir y ganarle proyectos a holandeses, a ingleses y si nos dejan, a quien se ponga por delante. Entonces, la idea es que ser capaces de afrontar los retos científicos con una visión integral y simplemente siempre pegadas un poco a los requerimientos que nos da que nos pide la industria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es proporcionando siempre una metodología de ser capaces de combinar todo lo que tenemos en la casa para intentar aportar soluciones de la mejor manera posible. Un tanque con los mejores modelos numéricos avanzados y simplificados, y de ser capaces de dar soluciones ágiles, bien como modelos simplificados o detalladas con los modelos más avanzados, siempre orientados a los problemas que tenemos. En estructuras fijas, este nubio se ha quedado obsoleto. Hemos trabajado para Iberdrola en los ensayos de protección antisocavación de las estructuras fijas ante la acción de olas y las corrientes, la socavación que se produce en la base de una estructura en celosía, como la pueden ver aquí, que esta es la de East Anglia, para dragados en la estabilidad y el comportamiento de las diferentes estructuras de cimentaciones por gravedad, también para OHL, para FSC, para diferentes empresas, como también Steico, que tiene instalada la primera GBF en España. Aquí tiene un ejemplo del que nos sentimos súper orgullosos, que es este es DolWin 6. Este es un proyecto que se ha realizado para dragados offshore y Siemens y Tenent. Tenent es el Red Eléctrica alemán, donde aquí lo que ven es una subestación antigua de un parque precedente y una subestación nueva del parque posterior, que sería DolWin Beta y DolWin Kappa. Y la idea era evaluar la influencia de DolWin Kappa sobre DolWin Beta en términos de socavación. Y como pueden ver, aquí estamos sacando el máximo partido en la instalación, haciendo 2 ensayos a la vez, gracias a que el tanque es más ancho que largo. Esta es DolWin Beta en la realidad. Entonces, es un proyecto que este proyecto pues nos llena de orgullo, porque somos capaces de sacar el máximo partido a todas nuestras capacidades. Como pueden ver aquí, usamos el tanque y nuestras metodologías numéricas pues para validar o para, de alguna manera, dimensionar la protección antisocavación y darle una solución a dragados offshore con la cual ahora mismo está compitiendo.
Tecnologías flotantes, pues desde Idermar, que fue, por así decirlo, nuestro bautizo, hasta Tailwind, que fue, no es el último, pero uno de los últimos proyectos, hemos hecho más de 16, ahora vamos a abrir otra nueva este año en breve, y donde hemos pues viajado por diferentes proyectos, con diferentes empresas, con diferentes ingenierías, y colaboramos también con mucha gente aquí en Cantabria para el desarrollo de diferentes tecnologías, etcétera. Entonces, es un continuo desarrollo tecnológico donde se ve el interés de España por esto. Esto es un desarrollo tecnológico que hemos desarrollado bajo el marco de un proyecto europeo que se llama Tailwind, donde hemos rizado el rizo y donde también nos sentimos muy orgullosos de haber sido capaces de resolver una estructura tan compleja como esta, como es un flotador, un gran lastre, y ser capaces de evaluar el comportamiento dinámico debido a la acción del viento sobre la turbina, la dinámica de la flotación de un gran señor culón que está aquí arriba flotando y que debajo tiene alguien que pesa mucho y lo sujeta. Y ser capaces de modelar pues la fatiga y el comportamiento dinámico de estos tendones, el sistema de fondeo, la producción de la turbina, las no linealidades que introduce la turbina, y todo esto tanto en numérico como en laboratorio, habiendo desarrollado técnicas avanzadas para la simulación aerodinámica en tanque, como son estas, que apenas se ve aquí, que ahora mismo es lo que nos diferencia respecto a otros tanques en Europa, porque somos capaces de generar las cargas en los 6 grados de libertad principales de una turbina. Por otro lado, aquí pongo una de las colaboraciones, pero al fondo está CTC, con el cual hemos también colaborado y colaboramos habitualmente. También está DEGIMA, que lo has visto por allí, que también con ellos colaboramos. Somos pequeños al final, IH es pequeño aunque parezca que es grande, y la estrategia siempre tiene que ser colaborar, y nosotros colaboramos actualmente pues con otros centros de investigación, como es en este caso BIMEP, donde ellos desarrollan parques eólicos, ellas desarrollan pruebas en campo y nosotros pruebas en laboratorio, y de alguna manera integramos toda la cadena de valor. Bueno, César Vidal esta mañana cuando me pregunta por la presentación, que César está aquí, me dice, te van a preguntar por ¿y en España qué? Y pues yo dije, bueno, pues voy a meter un par de diapositivas de España qué. Entonces, esto es el Atlas de Recurso Eólico que realizó el IDAE en el año 2011 y que tiene su periodo de validez 2011-2020. Y lo que viene a evidenciar son dos cosas. En el lado de la izquierda es el viento medio a 100 metros de altura, donde está la turbina, y a la derecha es las horas equivalentes para una turbina de grado 1, que es una tipología de turbina la que tiene mayor nivel de exigencia, las horas equivalentes que van a trabajar en ese año. Entonces, ¿dónde se va a desarrollar en España la eólica marina? Bueno, las primeras iniciativas se desarrollaron en el campo de Trafalgar, no se llevaron a cabo como consecuencia de un poco las barreras socioambientales que no fueron capaces de vencerlas. Un proyecto catalán que había en el año 2011 que como consecuencia un poco de la crisis se quedó en stand-by en el entorno del delta del Ebro, pero si se fijan hay 4 zonas principales: Galicia, Cap de Creus, estos Algeciras y sobre todo Canarias. Canarias fue la región pionera en eólica en tierra y va a ser la región pionera en eólica marina. Si vemos, ahora pongo aquí el recurso en pequeñito, que se ve aquí en colores rojos, donde está en España el futuro mercado, y por otro lado pongo aquí la batimetría. A la izquierda la España continental, a la derecha la España de los archipiélagos. Este color aquí no se ve muy bien, pero lo que viene a decir es, desde la costa hasta aproximadamente el color más clarito de la línea son los 300 metros, ¿vale? Esto se lo ha sacado de la página del IEO, y lo que nos está diciendo que en España tenemos nos evidencia el problema que hemos hablado de la plataforma continental, y nos está diciendo que bueno, que en Galicia puede ser que si superamos los 300 metros y somos capaces de instalar estructuras ante un emplazamiento tremendamente severo desde el punto de vista meteoceánico, pues puede ser un mercado. Evidentemente el primer desarrollo se promovió aquí por razones obvias. Hay poco calado, muchos recursos, pero exige una muy buena gestión de las barreras socioambientales si es posible desarrollar. Y luego pues aquí hay un pequeño mercado. ¿Qué ocurre en Canarias? Entonces, no soy de Gran Canaria, soy de Tenerife, pero
ellos son los primeros y aunque te gane tu enemigo, pues a veces hay que quitarse el sombrero. Entonces, Gran Canaria mismo está siendo pionero en el desarrollo eólico marino en España. Actualmente hay una plataforma eólica flotante fija de una Gravity Base ya instalada en un parque de pruebas llamado Plocán, que está concretamente aquí. ¿Por qué Gran Canaria es un sitio tan fenomenal para el viento? En la figura de la izquierda arriba lo que vemos es este viento que veíamos aquí, este viento que se provoca como consecuencia de los vientos alisios que viajan entre las dos islas. Hay una concentración de viento entre Gran Canaria y Tenerife y otra entre Gran Canaria y Fuerteventura. Y sobre todo también como consecuencia de que el viento tiende a acelerarse, a ocupar el espacio que le queda detrás de Gran Canaria, el viento alisio que viene en esta dirección. Entonces aquí tenemos unas intensidades de viento medias anuales de en torno a 8 o 9 metros por segundo constantes. Además el alisio tiene una cosa que es bastante bonita, y es que es constante todo el año. Entonces, ¿y esto de dónde lo vemos también? Porque si vemos los valores extremales de periodo de retorno de 50 años en vientos, vemos que no están llegando por encima de los 20-24 metros por segundo, tanto en la zona de mayor intensidad como en la zona entre Tenerife y Gran Canaria. Esto lo que nos está dando una idea de la severidad local en términos de viento. En términos de ola también es importante. Ya hemos visto que todas estas estructuras están sometidas a la acción del oleaje, y entonces yo, si voy a invertir o voy a hacer un desarrollo, cuanto menos ola y más viento, mejor. ¿Qué ocurre en Gran Canaria? Donde más viento hay es donde menos ola tenemos. Y ocurre algo casi parecido entre Gran Canaria y Tenerife, no tanto como debería. Entonces, ¿y qué ocurre también con las corrientes? Pues que, bueno, si bien tenemos un incremento de la intensidad de las corrientes en la zona donde más nos interesa, no es lo suficientemente grande como para que nos dé miedo instalar nada. Estamos en torno a los 20 centímetros por segundo, lo cual es prácticamente despreciable a esa profundidad. Por lo tanto, las condiciones que se están dando en Gran Canaria son más que aceptables para el desarrollo eólico marino. Entonces, bueno, vamos a fijarnos en 3 parámetros: la idoneidad estructural, la idoneidad de la producción, la idoneidad estructural y la idoneidad operativa, definidas con estas 4 tablas. Básicamente lo que nos estamos diciendo es que si tengo buen viento para producir, si tengo mucho viento, muchas olas, no es bueno para la estructura, o sea, voy a limitarlo. Y por otro lado, la idoneidad operativa lo que me va a decir es a cuánto estoy del puerto, y si la distancia que tengo que recorrer hasta el puerto tiene un oleaje y un viento lo suficientemente elevado como para limitar la operación del parque. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En esta zona tengo buen viento, tengo buenas olas y tengo todo lo bueno que me gustaría tener, pero no tengo población ni tengo puerto. Por lo tanto, la distancia a las zonas productivas y a las zonas operativas lo que hace es que esta zona no sea recomendable para la explotación. Mientras que la zona donde actualmente está el desarrollo eólico, que es Pozo Izquierdo, que es Flocán 5, el desarrollo de Cobra, el parque de Plocán, tiene una idoneidad que prácticamente, si antes veíamos estos mismos parámetros, son los que se han usado en el Mar del Norte, veíamos naranjitas, en Gran Canaria tenemos un verde mayo. Entonces, esto lo que está diciéndonos es que probablemente en España se justifica que ahora mismo las iniciativas que se están teniendo lugar en España en eólica marina, tanto flotante como fija, estén teniendo lugar en Canarias. Un poco replicando la curva de aprendizaje que hubo en España en la parte eólica con los primeros desarrollos en Granadilla, en este caso en Tenerife. Bueno, pues con esto termino y me convido un poquito. Muchas gracias. Se nos ha ido muchísimo la hora. No sé si tenemos cinco minutos. Pues muchas gracias. Bueno, seguramente hay preguntas, pero no para 5 minutos, ¿no? Para mucho más. Si hubiera alguna pregunta corta, muy concreta. Sí, muy cortita. Cortita, enhorabuena al equipo. Gracias. Es una exposición extraordinaria. Quería decir un poquitín nada más que no cabe duda que es un reto las Islas Canarias, porque se está quemando actualmente las centrales fuel. Es el único fuel que nos queda. Se ha querido meter centrales de ciclo combinado y los ecologistas no han dejado meter un puerto para meter gas. No cabe duda
que las fuentes eólicas tiene que ser un futuro para Canarias, ¿verdad? Y la fotovoltaica ahora que se monte ahí para que en las Canarias sea un futuro ecologista. ¿De acuerdo? Animo a toda la industria para que vaya para allá, porque es un placer tener fuentes de energía ecológicas. Gracias. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte, hemos visto que está muy idóneo ahí para las Canarias para poner la eólica marina, pero claro, las Canarias es un sitio pequeño, con poca población, entre comillas, ¿vale? Entonces, ¿tenemos capacidad para poner mucho más de lo que necesitamos y es un desperdicio? ¿Tenemos capacidad para alimentarlo? ¿Realmente no hay para tanto y simplemente podemos hacer un prototipo? ¿Qué es lo óptimo y cómo es la situación? La estrategia que se está llevando en Canarias, en este caso en Gran Canaria, que es una estrategia combinando capacidades de almacenamiento con capacidades de desarrollo. Entonces está el proyecto Chira Osoria, que lo que está buscando es ser capaces de almacenar en vía hidráulica, o sea, con un embalse en la parte alta de la isla, ser capaces de almacenar todo el excedente de energía que no somos capaces de consumir como consecuencia de la generación. Y la otra estrategia que se está haciendo Canarias tiene 2 millones de habitantes, pero compartimentados en 7 pequeñas urbanizaciones. Entonces lo que se está buscando es maximizar la integración de la red entre las diferentes islas, y ahora lo que tienes conectado es el Lanzarote con Fuerteventura con Gran Canaria, se debe unir, pero la Gran Canaria con Tenerife hay todavía barreras físicas tienes que ser capaz de conectar un cable por un valle de 2.000 metros de profundidad. Entonces la estrategia ahora mismo está en el almacenamiento, que es la herramienta que tienen las renovables para ser capaces de ser integradas en la red, o de otra manera es imposible, y la integración de las diferentes redes aisladas. Esa es la estrategia. Con respecto a esta última pregunta, sabes que estamos trabajando en un proyecto de producción de energía a partir de la energía eólica, es decir, producción de combustible. O sea, es la otra alternativa que hay para los parques en zonas, digamos, que no pueden consumir esa energía. Es producir combustible, por ejemplo, combustibles hidrogenados, como el amoníaco, por ejemplo, y Canarias tiene un buen puerto para poder distribuir después con barcos que lleven pues ese combustible a cualquier parte del mundo que haga falta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues igual una última ya para cerrar. Sí, aquí en la segunda fila. Gracias. Alguna vez Raúl, cuando ha hablado siempre hablaba del dinero y la tecnología igual, ¿no? Entonces yo te lo voy a hacer referente al dinero, ¿vale? Es que yo creo que la energía también tiene un tema que tiene que ver mucho con la economía, con el dinero. Entonces, a la hora de producir energía, tenemos, yo por lo que he sacado en conclusión, no vamos a tener ventajas sobre la eólica de tierra. Con la eólica marina nos va a salir más caro, ¿no? Nos va a costar más caro. Eso es lo que te quería preguntar. Y luego referente al mix energético, pero bueno, alguien lo ha comentado por aquí, que nos sobra energía. Entonces yo creo que eso no es verdad, que no, porque usted en la presentación que hizo, Mario, comentó que nos sobraba, que estábamos a sobrada de energía. Bueno, Cantabria tenemos un gran ejemplo, somos pioneros en saber almacenar la energía con nuestros pantanitos ahí por ahí arriba que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, creo que no nos sobra energía, es que yo creo que eso no es real. Creo, que yo no, yo técnicamente, digamos, sí que hago cositas que tienen que ver con las renovables, pero en muy pequeña opción, ¿no? Entonces, eso creo que no tiene nada que ver. Y esas son las dos preguntas. Lo del dinero, es que yo creo que para implantar renovables, tenemos que implantar renovables por debajo del coste de producción de las fijas. Entonces, cuando eso se van a implantar solas y la gente se van a hacer grandes proyectos de ingeniería y se van a hacer grandes cosas, porque siempre es lo que yo pienso. No sé si... ¿Vale? Primero tú primero. Venga, vale. A ver, ¿es más caro? Sí. Sí, evidentemente es más caro. Pero es más caro teniendo en cuenta simplemente los costes monetarios actuales. Es decir, ¿cuánto nos cuesta el paisaje? ¿Cuánto nos cuesta
un conjunto de cosas. Entonces yo ahora mismo lo que se está haciendo es relativando al coste actual. Lo que se busca ahora mismo es reducir el coste al máximo posible para que sea competitivo. Ahora mismo los parques eólicos del Mar del Norte, los daneses y los alemanes, ya están compitiendo sin feed-in tariff, sin ayudas, ya están prácticamente a pool. Entonces eso es lo que está evidenciando es que la estrategia de empiezo con tecnologías que son muy caras, las ayudo y progresivamente vamos invirtiendo tecnología para alcanzar valores competitivos con el mercado, puede ser entendido como una estrategia adecuada para poder potenciar un desarrollo de una economía descarbonizada. De otra manera es muy complicado de empezar desde cero y tener una tecnología prácticamente en un año que sea capaz de competir con el carbón. Entonces es más caro, en el futuro será, esperemos que más barato. Te toca. Sí, bueno, vamos a ver, seguramente la suma que yo hice era una suma perversa, pero es real. Es decir, si uno suma la capacidad, ¿no?, de generación que tenemos, sumando todas las tecnologías, supuesto que todas puedan funcionar, ¿no?, a plena carga, salen 100.000 megavatios. Bien, correcto. Entonces, no se puede contar. No, bien, pero sí. Estás hablando producción energética cuando no es real. Entonces, bueno, en realidad, vamos a ver, sí. Pienso que al final la energía del planeta va a ser la energía nuclear. Yo soy el único que debe pensar igual en esta sala, porque yo sé que la energía del futuro es la energía nuclear, porque no va a haber energía más barata que la nuclear. Bueno, yo ya digo, da para una discusión más larga y habría que valorar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, era un dato que es un dato objetivo y igual que la demanda tiene una necesidad que son alrededor de los 50.000 megavatios y esto es lo que hay, ¿no? Que unas tecnologías son mejores que otras, que tenemos que descarbonizarlas, que ahora mismo son tecnologías asociadas al carbono, eso es evidente. Entonces yo entiendo que en este juego, ¿no?, la nuclear juega un papel importante, pero hay decisiones políticas que se están tomando y bueno, y esto nos lleva, ya digo, pero esto daría para más de una charla seguramente, ¿no? No hablo de fisión, hablo de fusión. Sí. Vale. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a Raúl y muchas gracias a ustedes por su asistencia.